Bueno, buenas tardes. Es un gran placer estar aquí. Me gustaría agradecer a la Embajada Británica por la invitación y al Ministerio Público de la Defensa, también a Onela, a todos los colegas para la oportunidad. Y es una oportunidad de estar aquí otra vez en Buenos Aires. Siempre es un placer venir aquí. Estuve aquí, creo que por primera vez por 2003-2004, cuando se lanzó la campaña para una ley de acceso a la información, que se ha comentado esta mañana, ha sido una de las campañas más largas de la región. Pero hay ventajas en tener una ley nueva, como también hemos escuchado hoy, es que tenéis dentro de la ley provisiones sobre la publicación activa de la información, que no es el caso con una de las primeras leyes, y vamos a mirar eso un poco. Lo que me gustaría hablar es primero hacernos pensar en el derecho del acceso a la información como derecho fundamental, recordar un poco la historia de este derecho, y luego entrar en los retos y las dificultades que vais a tener, que son retos y dificultades típicos en la implementación de una ley de acceso a la información y la implementación de las provisiones sobre la publicación activa de la información. Porque esta mañana me parece que escuchamos todo sobre avances, pero estuve atenta y no escuché tanto sobre los retos. Y yo creo que entre hoy por la tarde y mañana por la mañana vamos a entrar un poco más en los retos. Perfecto. El derecho al acceso a la información es un derecho que no es tan nuevo. No sé si alguien aquí conoce cuándo se adoptó y dónde la primera ley de acceso a la información en el mundo. Estas son pistas, ¿eh? Este hombre aquí escribió la primera ley, y por su estilo de vestirse no es exactamente del siglo XX. ¿Alguien quiere intentar? Oh, por favor. Correr riesgos es importante en la vida, ¿eh? Suecia, muy bien. Voy a darle un boli luego. Suecia, ¿y qué año? Más o menos. ¿Ni idea? ¿Siglo? Siglo XVIII. Correcto, 18. 1766. Con lo cual hace 2 años en Suecia y Finlandia, porque en aquel momento formaban parte del mismo país, hubo una fiesta de celebrar 250 años del reconocimiento del derecho al acceso a la información, que ahí en sueco dicen el principio de apertura, la apertura del Estado, que es una palabra que escuchamos mucho hoy en día con gobierno abierto. Entonces, es un derecho con una larga historia. Sin embargo, la gran mayoría de las leyes de acceso a la información son bastante recientes. Voy a pasar a la curva Entonces, podemos ver que a partir de la caída del muro de Berlín, los países de Europa del Este, y luego empezando más o menos con México, Perú en 2002, en esta región hemos empezado a tener leyes de acceso a la información hasta hoy en día, cuando tenemos 126. De hecho, eso no es correcto, porque desde septiembre, cuando hice eso para otro evento aquí en Buenos Aires, Luxemburgo ha anunciado la adopción de su ley de acceso a la información, siendo el último país en la Unión Europea, y tenemos 127 leyes de acceso a la información, o países con leyes de acceso a la información en el mundo. No son todos de la misma calidad, ni sobre el papel, ni en la implementación. Eso tenemos que reconocer. La ley británica se adoptó en 2000. La viceembajadora Liz Green dijo esta mañana que mencionó la fecha de 2005. Eso ha sido la entrada en vigor de la ley
del Reino Unido. ¿Qué pasó en esos años entre 2000 y 2005? La preparación para la implementación. Y sí hicieron una buena preparación, que en otros países he visto con un año de preparación para la implementación y no se hizo casi nada en este año de preparación. Entonces tenemos estas leyes que en su mayoría, bueno, todos son leyes sobre el derecho de solicitar y recibir información, pero es cierto que son más bien las leyes más nuevas que también, como la ley argentina, incluyen un capítulo o unas previsiones sobre las obligaciones de publicación proactiva de la información. Pensé que será interesante también comentar sobre el reconocimiento del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, que es una cosa que se logró en 2006 con un fallo del Tribunal la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra Chile, donde los jueces vincularon el derecho al acceso a la información estrechamente con la libertad de expresión. Para nosotros todos como ciudadanos, para poder formar y expresar una opinión, necesitamos información. Si no, será hay mucha gente que forma opiniones sin mucha información. Tenemos que reconocer esta realidad. Sin embargo, si queremos formar una opinión bien informada, necesitamos tener la información. Y el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha confirmado eso y han hablado de cuando el Estado tiene un monopolio sobre la información, el derecho a conocer esta información es aún más fuerte. Y sobre todo, y eso es muy relevante para este panel, la jurisprudencia del Tribunal Europeo habla mucho del papel de periodistas y ONGs en actuar como watchdogs, vigilando el comportamiento de las entidades públicas. Con lo cual, tenemos la libertad de expresión y el papel de la sociedad civil muy estrechamente vinculado con este derecho de tener información sobre lo que hace las entidades públicas. Pensé que es relevante destacar eso porque hoy se mencionó y he escuchado hablando con diferentes personas desde mi llegada el lunes que una de las preocupaciones de muchas entidades públicas con transparencia activa o pasiva o reactiva o activa es el riesgo de ser criticado, ¿no? Las críticas. Eso forma parte inherente del derecho. El derecho al acceso a la información está vinculado con el derecho de criticar, de expresar las opiniones, de manera pacífica, evidentemente. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas confirmó este vínculo entre libertad de expresión y el derecho al acceso a la información en 2011. Y ellos destacaron la dimensión de transparencia activa, diciendo que para dar efecto a ese derecho, los estados deberían publicar información de manera activa. Información de interés público. No nos han dado una definición exacta de qué es información de interés público y eso me parece es precisamente una de las cosas que tenemos que hablar y intentar mapear cómo se sabe qué es información, quién decide sobre qué es información pública. Eso es una pregunta para esta tarde. Los estados también deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esta información, cualquier información de interés público. Tener que solicitar información, tener que rellenar formularios, escribir tu carta, mandarlo, recibir una información sobre tus derechos, el plazo, tener que esperar, tal vez tener que ir a una agencia para decir no me han contestado a tiempo, que está pasando todavía demasiado aquí en Argentina según los datos que he visto. Eso no es fácil, ni es rápido.
Con lo cual, la publicación activa de la información evidentemente es la manera más rápida de asegurar que la información llegara al ciudadano. Voy a hacer un detour ahora. Tenemos una expectativa en la sociedad de tener acceso a la información. Eso creo que las expectativas de los ciudadanos han cambiado mucho en los últimos años. Y estuve pensando en la historia de otro producto, no de información. No sé si alguien sabe qué es eso. ¿Alguien ha dicho por ahí? Oh, come on. Hoy nadie quiere tomar riesgos, ¿eh? ¿Qué podría ser? Nada. Es una cosa que me gusta mucho. Nadie sabe. Yes, chocolate. Eso es más fácil, ¿no? Bueno, no sé si conocéis un poco la historia de chocolate. Sí, bueno, brevemente, pero la parte que tiene una relación con acceso a la información, eso es nuevo. Entonces, los españoles vinieron aquí, la conquista, encontraron el chocolate súper bien, llevaron el chocolate a Europa, comercializaron el chocolate, ¿y qué hicieron? Cuando tienes control sobre algo, como un funcionario con su información, secreto. Eso he preparado para un público que habla inglés, pero la idea es hasta ahí. Adoptaron un decreto y durante más de 100 años la receta de chocolate fue un secreto del Estado. Bueno, comercializaron el chocolate, ha sido un secreto un poco difícil a guardar, con más gente viniendo aquí para buscar oro y luego encontraron chocolate. De hecho, hay una anécdota sobre un barco español que unos piratas británicos y holandeses encontraron el barco lleno de chocolate y estaban buscando oro, entonces tiraron todo el chocolate al mar. No sabían lo que estaban perdiendo. Entonces, se extendió en Europa la consumación de chocolate. Eso es un cuadro sobre la primera casa de chocolate en Londres. Incluso las mujeres empezaron a beber chocolate. Eso es un cuadro que está en el Prado, en Madrid. Eventualmente se extendió también la producción de chocolate, la democratización, digamos, del chocolate. Y hoy en día no solo sabemos todos la receta de chocolate, de dónde viene, qué es, pero en cada paquete de chocolate tenemos de manera proactiva información sobre los ingredientes. Y eso más o menos, eso tomó unos siglos, ha sido más rápido con acceso a la información, pero eso más o menos es lo que está pasando con información también. Hemos vivido solo en las últimas décadas una gran transición desde la concepción de que la información pertenece al Estado hasta una expectativa de cualquier persona de poder saber inmediatamente. Y la otra cosa que está pasando en paralelo es la cuarta revolución industrial. Nuestros móviles. Tenemos la expectativa de poder buscar cualquier información de manera súper rápida. Yo dije, estuve en la embajada británica ayer hablando con unas personas y de camino ahí quería verificar los últimos datos sobre la cantidad de solicitudes en Reino Unido. Y lo hice en el taxi, desde mi móvil, con certidumbre que iba a encontrar la información. Y eso es la realidad, eso es la expectativa que tenemos, al menos las personas que viven en un mundo privilegiado donde tenemos móviles, pero es la mitad de la población del mundo en este momento tiene acceso a Internet con sus móviles, y eso es la expectativa. Entonces, en este contexto, tener gobiernos que tardan mucho en contestar a solicitudes, que no contestan a solicitudes o que ponen solo un mínimo de información en los sitios web, no cumple con las expectativas de la mayoría de sus ciudadanos. Y eso es un riesgo para la democracia si no estamos cumpliendo con las expectativas del público.
Ok, publicación proactiva. Tenemos esas expectativas y tenemos, es cierto, hoy en día muchos sitios web donde se publica información de manera proactiva. La mayoría de las leyes de acceso a la información, las leyes que sí tienen capítulos sobre publicación proactiva de información, incluyen datos sobre la organización de la administración y datos fiscales. ¿Cómo es que eso ha sido la prioridad? En parte porque la información es más obvio en cuanto a la estructura, el funcionamiento de la administración, y yo diría que la inclusión ahí de información que es información útil para luchar contra la corrupción viene desde la demanda de la sociedad civil. La sociedad civil más activa que está trabajando en vigilar y ayudar en la lucha contra la corrupción. Por eso tenemos una prioridad de publicar declaraciones de bienes, salarios, información sobre licitaciones públicas, etc. Eso me parece, dado el reconocimiento hoy en día de los problemas para nuestras sociedades, nuestras economías causados por la corrupción, el coste de la corrupción en muchas sociedades, es un buen lugar para empezar la publicación proactiva. Sin embargo, yo creo que se puede empezar a pensar en otros tipos de información. Bueno, eso tengo un par de pantallas sobre publicación de información sobre gasto de dinero, no voy a parar mucho ahí. Me gustaría pasar a la información necesaria para la participación, porque no es publicar información de manera proactiva, no es solo publicar información que se puede utilizar para identificar la corrupción, o no debe ser así, en mi juicio. Deberíamos pensar también en todas las otras posibilidades de la publicación proactiva de la información. Eso es esta información es poder, viene de un fallo que hicimos el año pasado de la Audiencia Nacional en España. Yo estuve intentando acceder a la información que necesitaba para poder participar y tuve una sentencia con lenguaje muy bonito, una justificación de la necesidad de tener información para poder participar en la toma de decisiones en asuntos públicos. Y eso es también una cosa que quiere hacer el público hoy en día. Reino Unido tiene mucha información publicada de manera proactiva. No es un país que tiene exactamente en su ley requerimientos de publicación proactiva, pero el Comisionado de Información ha desarrollado toda una serie de criterios para la publicación proactiva. Entre ellos, la publicación de información sobre consultas públicas para permitir a cualquier persona de participar en las consultas públicas. Para las personas que pueden leer en inglés, eso es del Ministerio de Asuntos Exteriores, y hay cosas ahí que francamente no tengo ni idea de qué se trata. Defense and Security Innovation Proposed Accelerator. No entiendo esas palabras, francamente. Eso es otra cosa. Hay información que es para el gran público, pero hay otra información que es muy relevante para un sector específico. No toda la información es interesante para todo el mundo. Eso no es un pretexto para no publicarlo. Es pensar en cuáles son los múltiples públicos en cualquier país. Listados de reuniones. Eso para ONGs que están trabajando o otras personas que están intentando seguir procesos de toma de decisiones, saber cuáles son las reuniones, cuándo va a tener lugar la próxima reunión, es algo muy útil. Las actas o informes de reuniones. Eso es otro acta de una reunión que incluye lobistas desde la Unión Europea. Nombrar a las personas que estaban presentes en la reunión, incluyendo los lobistas. Es muy útil para ver si
las personas que han contribuido a una decisión fueron solo lobistas o si también incluían representantes de otros sectores, otros grupos interesados en la decisión. Eso es más. Información recibida desde lobistas. Eso es un sitio web en Polonia. En Polonia tienen una ley sobre el control del lobby que no tenéis todavía en Argentina. ¿Es así? Todavía no. Pero es una cosa que en muchos países están en vía de adoptar leyes de regulación del lobby. Lo tienen en Polonia y tienen un sitio web donde para cualquier proceso de toma de decisiones publican los escritos, la información entregada por diferentes lobistas para poder ver cuáles han sido las contribuciones o cuáles han sido posiblemente las perspectivas que influyeron a la decisión en cuestión. Eso es un ranking de las... voy a pasar. Ok, vamos a cosas graciosas porque Onela tuve que cambiar durante el almuerzo la presentación para incluir algo graciosa. Vale, tenemos que pensar en diferentes públicos, he dicho, ¿no? Entonces, en Australia publicaron el mapa de los baños, servicios, toilets públicos en todo el país. Que tal vez no es la cosa más obvia, pero a la vez, bueno. ¿Qué opináis? ¿Útil? ¿Información útil? Sí. Más útil que muchas cosas, sí. No sé cómo llegaron, la verdad es que eso es una cosa que debería investigar más. No sé cómo llegaron a publicar esa información, pero ha sido un hit. Una ONG que trabaja ayudando a personas que tienen incontinencia, ¿se dice? ¿Sí? La Fundación Australiana de Personas con Incontinencia. Ellos cogieron y publicaron para sus... Evidentemente, si es una persona que no puede esperar mucho antes de ir al baño, esa información es una prioridad. Luego, alguien hizo una aplicación móvil que se llama Justo en Tiempo y que ayuda a buscar de manera rápida las expectativas otra vez. Voy a buscar la información de manera súper rápida donde puedo ir al baño. Y eso en un país como Australia, que es enorme, para las personas, por ejemplo, con discapacidades, porque el mapa incluye información sobre las posibilidades de entrar en el baño si tienes discapacidades, eso da una libertad enorme para unas personas, para un sector que si no van a tener problemas cuando están viajando. Eso es un ejemplo de una cosa que al inicio, cuando cualquier entidad pública está pensando en qué voy a publicar, tal vez no es la cosa más obvia. Otro uso, voy a pasar por otros ejemplos de la utilización de información por la sociedad civil. Eso es una activista en España, que de hecho ella ha hecho muchas cosas utilizando información desde el boletín oficial del Estado. También ha podido recopilar de diferentes países el precio de lo que se ha pagado para comprar medicamentos por los estados. Mapearon eso, es un poco difícil ver este gráfico, pero esencialmente lo que encontraron es que unos países pagan mucho más para unos medicamentos. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, es Portugal, pagando mucho más en la cuarta línea, mucho más para, me parece, es neumococos, la vacuna contra neumococos, que casi cualquier otro país. ¿Cómo es que hay tanta diferencia? Bueno, ese es el mercado de las empresas farmacéuticas, pero al tener esta información, los países pueden negociar, tal vez para tener un mejor precio y bajar la cantidad del dinero público que están gastando en medicamentos, que les permitiría, por ejemplo, de comprar más medicamentos. Eso es un activista de Alemania. No sé por qué tiene esa imagen detrás de él, pero estoy segura que estaba contando otra historia graciosa. Él hizo una campaña enorme dirigida al Congreso alemán para tener acceso
a todos los informes científicos que durante cualquier comisión del Parlamento alemán tienen derecho a pedir un informe científico sobre cualquier tema, y lograron la publicación en el sitio web eso ha sido una campaña, lograron la publicación de todos los informes científicos para que cualquier ciudadano pueda ver, si tienen interés en una cuestión en particular, entender qué información está a disposición de sus diputados. Eso es un ejemplo de donde la demanda para la publicación proactiva viene desde la sociedad civil. Eso es otra activista, una italiana, que trabaja en la radio y también, bueno, es madre también, y después de unos terremotos en Italia, quería saber sobre el estado de las escuelas. Lograron que el gobierno italiano publicara la información sobre la preparación en cualquier, o el estado, la evaluación para cualquier escuela, sobre en caso de terremoto la escuela estaba preparada o no. El gobierno de Italia lanzó, después de un par de colapsos de escuelas, lanzaron un programa de reforzar a las escuelas para proteger a los niños. Querían ver exactamente en qué estado fueron las escuelas. El gobierno publicó el mapa de la situación, pero luego lo que hicieron, y eso es una cosa muy interesante, luego lo que hicieron fue viajar alrededor de Italia, hablando con los padres y las escuelas y verificando la información. Y lo que encontraron es que mucha de la información que tuvo el gobierno central no fue correcta. Unas escuelas sí habían hecho las reformas sin que la información llegara al gobierno central. Eso me parece, el gobierno ha podido mejorar su información gracias a este trabajo. Muchas veces la información que tiene la administración no es 100% fiable. No hay una vergüenza en eso. Tal vez es un tema que se puede hablar hoy y mañana. Y uno de los miedos, me parece, que, bueno, tenemos todos con toda nuestra información. El miedo que tienes en publicar tu información es, la información es correcta, la información es buena, me van a pillar porque hay un error ahí. Bueno, a veces sí. A veces la información no es completa. Pero eso es una cosa para asumir, publicar la información y aceptar contribuciones del público en mejorar, corregir la información. Me gustaría hablar más sobre eso porque es una cosa que pasa muchas veces. La publicación de información y luego la corrección de la información. ¿Qué vais a hacer si después de una campaña, por ejemplo, de la sociedad civil pidiendo la publicación de la información, parece que la información no existe? Eso también es una realidad. Y me sorprendió mucho esta mañana que nadie entró mucho en eso, la inexistencia de la información, la dificultad en recopilar la información, el caos en los archivos, los huecos en los archivos. No sé si eso es una cosa... sí. Tal vez todo es perfecto aquí, no sé, pero... bueno, eso es el mar Aral. El metáforo es que una ley de acceso a un portal web sin información es un poco como un barco en el mar Aral, ¿no? Es que si no existe la información, y parece que hay un interés en la información, o la información debería existir, la información es de interés público, estar exigiendo desde el público la información, la prioridad es recopilar, crear la información. Las leyes, en cuanto a las solicitudes, muchas leyes, supongo que dice eso la ley argentina, de hecho, ahora no sé, que no hay una obligación de crear información nueva, exacta. Eso es una previsión típica. A la vez, si hay mucha demanda para información que hoy en día no existe, vale la pena pensar, tal vez podríamos recopilar y crear esta información. Luego hay una cuestión de el nivel de detalle en la información.
Tal vez la información existe, pero no es tan detallada. Eso es un ejemplo desde España de la publicación proactiva de información sobre infracciones penales y podéis ver que hay, números muy generales, delitos y faltas, 263.000. Eso es una pantalla que hice hace unos años, pero yo creo que no ha cambiado. Eso no es información muy útil para la sociedad civil, francamente, es demasiado general. En cambio, en Reino Unido hay un sitio web con información de la policía y ahí puedes ver, eso es muy difícil a ver, eso es en mi pueblo de Inglaterra, pero crimen por crimen. Ahora, hay unos crímenes que tal vez no deberías poner la dirección. Si es un robo de un coche es una cosa, si es violencia de género es otra cosa. Entonces, ahí entramos en aplicar bien consideraciones de información sensible. Sin embargo, tener información más detallada es una cosa que es posible y sí se hace. Eso es un ejemplo. Un robo y dan la calle, en o cerca de la calle. Un robo de no sé qué. Y dicen también el tipo de crimen y el estado del crimen, que esto es pendiente de una decisión del tribunal, que me parece útil vincular eso. Ok, en cuanto a la organización de la información, eso es otro reto, la publicación de la información, pero si la información debe ser fácil a encontrar, cómo organizar la información en un sitio web, cómo entrar en la lógica del ciudadano en lugar de la lógica de la administración pública, porque son diferentes en cuanto a la organización de la información. Me encanta lo que han hecho en Eslovenia, es un país pequeño, solo 2 millones de personas, mucho más pequeño que Buenos Aires. Eso es el sitio web de e-gobernanza. Hicieron un trabajo muy interesante de organizar la información, no por ministerio, no por la estructura de la administración, sino por los intereses del público. Nacimiento, casarse, muerto, educación, viajes, etc. Y toda la página está diseñada por una lógica que viene del público. ¿Cómo hicieron eso? Preguntando al público, con grupos de enfoque, consultando con el público y evaluando cómo una persona piensa en su vida y su relación con la administración en general, no solo unidad por unidad. No sé si habéis pensado en hacer este tipo de consulta con el público, ¿sí? Sí, lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos identificados quiénes son los usuarios de la información. Bueno, eso sí. Pocos pedidos por ahora. Sí. Entonces... Ya, pero no sé si habéis podido todos oír eso, pero no solo los solicitantes utilizando el derecho al acceso a la información, eso no es el único público, porque hay muchos públicos posibles, potenciales, que no son personas que van a utilizar el derecho al acceso a la información. Eso es una cosa que hemos visto en otros sitios, que tal vez hay un colectivo, una comunidad de personas donde no son tan organizados para tener ONGs solicitando la información, pero hay información de interés. ¿Qué pasa para el pobre funcionario si publica la información, prepara toda la información, organiza, limpia la información, se cuelga en el sitio web y nada? Estuve en Croacia este verano y me dijo una funcionaria del Ministerio de Finanzas, me dijo, mira, hemos publicado todo el presupuesto, hemos trabajado en preparar un presupuesto ciudadano con toda la información explicada, está ahí año tras año porque es una cosa que miden en estos índices internacionales, tienes que tener este presupuesto ciudadano publicado. Hemos tenido 5 clics. Desesperada la mujer. ¿Por qué? Porque el año que viene será muy difícil a convencer a sus colegas a dejarla hacer todo el trabajo otra vez. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que hay información que al inicio hay mucho interés y luego, bueno, casi nada. Tenéis que tener publicados
las declaraciones juradas que al inicio, en el primer año, todo el mundo está mirando y luego el año próximo, después de las elecciones, nadie mira en 3 años? Sí, porque es información que tiene un valor público y tiene que estar ahí. Pero eso también está relacionado con buscar los públicos. Hay información que tenéis que publicar sí o sí, y no pasa nada si nadie está descargando este mes, pero también vale la pena buscar los usuarios, informar al público que la información está ahí, trabajar con la sociedad civil en los posibles usos de la información. Y para terminar, espero que estoy a tiempo, otro ejemplo que me encanta y que tiene que ver con, bueno, hay cosas que tienen que ver con miedos y beneficios de la publicación de la información. Y eso es sobre las inspecciones de restaurantes. Es un ejemplo que, como ciudadana, que me gusta mucho, porque yo voy a comer en muchos restaurantes y me gusta. Está bien saber que el restaurante tiene un nivel de higiene aceptable, al menos. Hay una temporalidad en la publicación de información y eso, publicación reactiva o proactiva, siempre hay una temporalidad. Antes de hacer las inspecciones en los restaurantes, yo como ciudadana quiero que no se publique la información sobre las inspecciones para el mes que viene, porque el elemento de sorpresa es muy importante ahí. Entonces, yo sé que hubo un poco de debate aquí en Argentina sobre cuestiones de inspecciones y auditorías y cosas de eso, que no es solo publicar o no la información, es pensar en el timing de la publicación de la información. Después de las inspecciones es el momento de publicar la información. Eso otra vez es de mi pueblo en Inglaterra. Yo puedo ver uno de los restaurantes y otros sitios locales y tenemos aquí el segundo, Cost Cutters, por su nombre, no cuesta mucho, que tiene un punto que implica que tienen que mejorar rápidamente o están bajo la posibilidad de tener que cerrar. No voy a comer ahí, francamente. ¿Eso tiene un impacto negativo para la empresa? Sí, eso daña, esta publicación de información daña a los intereses comerciales de la empresa, sin duda. Pero hay otra cosa, eso es la ponderación, hay otra cosa que es mucho más importante, que es la salud pública, la salud de las personas. ¿Dónde voy a comer? ¿Voy a comer en el restaurante Cote? O tal vez voy a comer en el ayuntamiento, porque tienen 4. No está mala. Ahí ves también el beneficio para los funcionarios. Saber si vuestro restaurante también está bien. Porque tenéis que comer y eso, por eso me encanta este ejemplo de diferentes sitios. Los inspectores hicieron también inspección dentro del ayuntamiento. Publicaron esta información en Vancouver y aunque no se puede comprobar con certidumbre la correlación, hicieron una comparación con la publicación de la información y la entrada en hospitales públicos por motivos de intoxicación después de comer en restaurantes durante los 3 años siguientes. Y había un descenso de 16% el primer año hasta el 25% después de 3 años del número de personas con intoxicaciones después de comer en restaurantes. Se puede suponer que la manera de eso funciona porque los restaurantes al publicar la información, los restaurantes tienen mayor incentivo de mejorar su score, porque eso va a afectar a la selección de las personas. Justo, y eso como un último comentario, otra vez, estamos tan acostumbrados antes de ir a un restaurante de verificar los comentarios de los demás. Estamos viviendo en un mundo donde verificar la calidad de un lugar es una cosa que hacemos de manera natural. Saber qué información tiene el Estado sobre la calidad del lugar, que francamente es por mí información mucho más fiable que unos comentarios de unos turistas alemanes que tal vez no han tenido un buen día. Eso es una cosa que deberíamos saber. Bueno,
voy a tener, porque estoy mucho fuera de tiempo, voy a terminar ahí. Muchas gracias. ¿Hacemos escuchas? Ah, vale. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la Agencia de Acceso a la Información, flamante todavía, ¿no? Agencia de Acceso a la Información del Ministerio Público de la Defensa. Para mí es un gusto estar en una institución como la Defensa Pública hablando de este tema, porque quizás es una de las pocas instituciones donde uno puede ver tan directamente la relación entre dos principios que promovemos desde nuestra organización, desde ASIF, que son el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de las instituciones de la democracia y la vigencia de los derechos, y en particular los derechos de los grupos más desaventajados de la sociedad. ¿Qué tiene para aportar una herramienta como el acceso a la información al fortalecimiento de una institución como la Defensa Pública y que eso redunde en la mejor defensa de los derechos? Creo que la ley de acceso, que una de las novedades que trae al acceso a la información pública en la Argentina es justamente que incluye como sujetos obligados a órganos que, con regulaciones previas, como el decreto que existía en el Poder Ejecutivo, ahora alcanza a los otros poderes del Estado, y en particular me importa ver cómo impacta eso en el sistema de justicia, en el Poder Judicial y en los ministerios públicos de la Defensa y fiscal. Y me importa porque el sistema judicial y el Poder Judicial en particular, comparado a los otros, es el que tal vez se ha quedado más atrás en términos de transparencia. Es el que, a la luz de la ciudadanía, es visto como el más cerrado, como el más oscuro, el que trabaja con códigos de secreto todavía incomprensibles para la mayor parte de la ciudadanía. Y eso se refleja en una demanda ciudadana creciente de un Poder Judicial más transparente, que rinda cuentas, que sea más cercano a la ciudadanía, que sea más eficiente y en definitiva, que sea más justo, ¿no? Pensé en 4 escenarios posibles de cómo pueden llegar a posicionarse los distintos organismos públicos, los distintos poderes del Estado frente al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información argentina. La ley tiene 2 años, 1 año de vigencia, con lo cual todavía es prematuro evaluar el cumplimiento por parte de cada uno de esos órganos, pero hay algunas señales de para dónde puede ir cada uno. Y yendo del peor escenario hacia el mejor, y como la realidad nos obliga a ser optimistas, yo creo que deberíamos poder esperar que la Ley de Acceso a la Información nos dé lo mejor que tiene para darnos. Si pensamos en ese esquema, un primer escenario es el de ignorar la Ley de Acceso a la Información. Podría pasar que nuestras instituciones públicas ignoren que ahora existe una Ley de Acceso. Sí, podría pasar. La experiencia en nuestro país tal vez es incomprensible para algunos extranjeros, pero puede pasar que haya una ley y que no se cumpla. Pero el Poder Judicial no la hace cumplir. Bueno, y tenemos sobrados casos, ¿no? Pero creo que es el escenario menos probable para la Ley de Acceso a la Información. Un segundo escenario posible podría ser el de hacer como sí, ¿no? Entonces, bueno, tomo nota de que existe la Ley de Acceso a la Información y doy un cumplimiento parcial, ¿no? Entonces, en acceso, cuando me piden información, tal vez la doy pero incompleta, tal vez no cumplo el plazo que establece la ley, tal vez hago un abuso de la posibilidad de pedir prórroga, entonces siempre que me piden prórroga, entonces no contesto nunca en 15 días, contesto siempre más tarde o después, incluso de la prórroga. Eso implicaría en transparencia activa, por ejemplo, no sé, tener un sitio, una sección de transparencia activa en la página del organismo y publicar la mitad de la información, que esté desactualizada, que esté en formatos que no corresponden con los que la ley establece. Con un órgano de control, la ley establece que cada poder del Estado tiene que tener su propio órgano de control. Entonces, bueno, creo
algo ahí que en realidad no cumple con los criterios de la ley, no es autónomo, no le doy presupuesto, es raquítico. Es probable, yo creo que este escenario en algunos de los organismos podría llegar a suceder. Un tercer estadio podría ser lo que yo llamaría un cumplimiento conservador de la ley, ¿no? Un cumplimiento de baja intensidad. Entonces, cumplo con lo que me dice la ley, cumplo con responder los pedidos en tiempo, tengo una interpretación razonable de las excepciones, pero hasta ahí. En transparencia activa cumplo con cada uno de los ítems que me pide la ley. Un órgano garante más o menos decente. Podría pasar, creo que es el escenario al que podemos aspirar en varios organismos y sería un estándar bastante alto para el cumplimiento de este tipo de normativas en nuestro país. Un cuarto escenario, y es al que yo aspiraría y al que tenemos la obligación de aspirar solo con el objetivo de que se le parezca lo más posible a eso, sería algo así como, voy a parafrasear a Carlos Nino, como tomarse en serio la ley de acceso a la información, ¿no? ¿Qué significaría tomarse en serio la ley de acceso a la información? Bueno, significaría mucho más que cumplir estrictamente con algunas de las obligaciones que son mínimas, obligaciones mínimas que establece la ley, ambiciosas todavía para el estado de situación, pero mínimas. Sería utilizar la ley como una herramienta para diseñar y promover una política pública integral de transparencia en los organismos públicos. ¿Y qué implicaría una política pública de transparencia que sea integral, que sea ambiciosa? Bueno, significa publicar todo lo que valga la pena publicar, toda la información que sea relevante publicar, pensar en cada uno de los organismos, y corresponde a la defensa pública, pensar cuál es la información que mis potenciales usuarios podrían necesitar de la defensa pública. Y va a requerir, por ejemplo, producir información, por más que la ley diga que no estás cuando te piden información no estás obligado a producirla en caso de no tenerla, porque hay una excepción de eso, y ya la veo a María Gracia, que es titular del órgano garante en la ciudad de Buenos Aires y que hizo una muy buena interpretación de una previsión similar en la ley, que es: no estás obligado a producirla en la medida en que no hayan otras obligaciones legales que te obliguen efectivamente a producir esa información, o que esa información no sea esencial, imprescindible para el cumplimiento de las funciones del organismo. Entonces, si yo a la defensa pública le pido información sobre cuántos casos lleva en función de cada fuero, me dicen, no tengo la información. Pero ¿cómo diseña usted su plan, cómo distribuye los recursos si no sabe ni siquiera cuántos casos tiene? La ley no dice que usted tiene que publicar los casos, porque no está establecido para cada organismo qué información específica hay que publicar. Tomarse en serio la ley de acceso a la información implicaría mejorar los sistemas de gestión y de archivo de la información, y ahí hay un desafío grande porque buena parte de la información o no está dispersa, está en papeles que cada vez que vayamos a tener que publicarla en internet va a haber que escanearlo. Entonces implica pensar cuáles son los sistemas que hay actualmente de gestión de la información y adaptarlos para poder dar cumplimiento a una política de transparencia acorde con lo que exige la ley de acceso a la información. Implica, y esto es especialmente relevante para un organismo que forma parte del sistema judicial, adaptar el lenguaje al lenguaje de la ciudadanía, porque información que no se entiende o que está codificada no es útil, no cumple con su objetivo, y ahí hay un desafío grande para la defensa, pero también para los otros organismos del sistema judicial. Sensibilizar y capacitar al interior del organismo y demás. Si todo esto pasara, eso debería implicar o debería dar por resultado un cambio radical en las instituciones públicas de nuestro país. Porque implicaría, si nos lo tomamos en serio, generar un cambio de cultura institucional, pasar de la cultura del secreto y de esta es la información mía y del funcionario, a somos una institución pública que actúa y tiene como fin brindar servicios, proteger derechos de la ciudadanía y rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Cuál es la
la situación hoy del cumplimiento de la ley de acceso a la información. Como es prematuro todavía hacer una evaluación respecto a si estamos más cerca del escenario 1 o del escenario 4, pero sí hay algunas señales que nos van dando los distintos actores del sistema para poder empezar a apostar a qué se le parece más. Y desde así que estamos todavía haciendo un monitoreo del cumplimiento. Entonces vemos de cada una de las previsiones de la ley cómo vienen cumpliendo cada uno de los poderes del Estado y tenemos algunas conclusiones preliminares sobre eso. ¿Qué evaluamos en este estudio? Bueno, evaluamos básicamente el sistema institucional, si el organismo creó o no su órgano de aplicación, su órgano garante y si la estructura de ese órgano obedece al mandato de la ley o es cualquier otra cosa. Analizamos cómo vienen cumpliendo con la obligación de transparencia pasiva, es decir, respondiendo a pedidos de información, y analizamos las obligaciones de transparencia activa, qué están publicando de lo que la ley manda en su sitio institucional. Sobre el órgano de control o la estructura institucional, hoy todos los poderes, casi todos los poderes del Estado, casi todos, crearon su órgano. La ley dice que cada uno tiene que crear su propio órgano de control, y esto, si están interiorizados en la discusión, tiene una explicación histórica que fue con un órgano de control previo que es el de la Ley de Ética Pública. No sé si recordarán, pero la Ley de Ética Pública, la de declaraciones juradas y conflictos de interés, que es del 99, establecía la creación de un órgano de control que era la Comisión Nacional de Ética Pública, que nunca se creó. ¿Y por qué nunca se creó? Porque el órgano preveía que tenía representantes de todos los poderes del Estado, y el Poder Judicial justamente fue el que dijo: yo no voy a integrar esto porque soy autónomo y ningún órgano me va a decir, la Corte Suprema, perdón, para ser más justos, ¿no? En una acordada dijo: nadie me va a decir si estoy cumpliendo o incumpliendo una ley, porque yo soy el que decide cuándo las leyes se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y ese órgano nunca se creó. Entonces, cuando en la discusión de la Ley de Acceso a la Información se discutió este capítulo, órgano de control, dijeron: no vamos a entrar en la misma, no creemos un órgano solo, que cada poder del Estado cree su propio órgano. Todos lo hicieron, menos la Corte, hasta ahora, y algunos todavía no lo designaron como el Poder Legislativo. A un año de vigencia de la ley todavía no lo hizo. La buena noticia es que el Ministerio Público de la Defensa sí lo hizo en abril de 2017 y no evaluamos todavía el funcionamiento porque es muy reciente, pero sí cómo se creó y qué características tiene, y tiene aspectos positivos y otros no tanto. Entre los aspectos positivos está la designación de titular, y no porque tenga Ornella acá enfrente, pero el Ministerio Público de la Defensa es el único organismo que estableció un concurso público, por ejemplo, para designar a su titular. Creemos que es un aspecto positivo de la regulación, fue con convocatoria abierta y demás. Los otros organismos tienen sistemas con mayor o menor grado de transparencia y equidad en el procedimiento, pero menor que el concurso público. Entonces hay un buen punto para la defensa. El punto negativo que vemos, que acá es compartido con todos los otros órganos garantes, es que, salvo con el del Ejecutivo, ahora hago un matiz ahí, es el de la autonomía. La ley prevé que el órgano garante, porque es un órgano de control, debe ser autónomo o independiente del órgano al que controla. Parece un principio básico. Sin embargo, no se cumplió, por lo menos en la regulación, en ninguno de los poderes del Estado, tampoco en la defensa pública, y eso tiene un problema, por supuesto, porque un órgano de control que tiene que tomar decisiones respecto a si el controlado cumple o no, y eventualmente imponer sanciones, si no tiene independencia de aquel al que controla, difícilmente pueda realizar esa función. El segundo punto, entonces, esto era órgano garante. El segundo punto tiene que ver con cómo vienen respondiendo al acceso a la información pública. La defensa pública tiene una cantidad todavía en esto que se llama transparencia pasiva poca de pedidos de información comparado al Ejecutivo. El número que lleva hasta ahora es 130 y pico de pedidos. El Ejecutivo se mide en miles, es incomparable eso, pero es bastante más que otros poderes. Y ahí hicimos un testeo
del nivel de cumplimiento. Entonces mandamos pedidos de información, sobre todo en el Poder Judicial, porque no había información todavía producida sobre qué cantidad de pedidos, quién pide, cómo y cómo se le responde. Y le dio bastante bien a la defensa. Nivel alto de cumplimiento del plazo, es decir, los pedidos fueron respondidos en plazo, y nivel alto de cumplimiento respecto a la completitud de la información que se pedía. ¿Qué se le pide hoy a la defensa pública? ¿Sobre qué temas? Y esto es información que produjo la agencia que está publicada. La mayor parte de la información que se pide es sobre resoluciones y dictámenes. Con lo cual, ¿qué es información que está incluida entre las obligaciones de transparencia activa? Entonces, en la medida en que se publiquen, se complete la información que falte respecto a resoluciones y dictámenes de la defensa, debería bajar el número de gente que se va obligada a hacer un pedido sobre esa información. Segundo, información sobre concursos de designación de defensores. Y tercero, sobre recursos humanos. Fíjense, concursos no es información que explícitamente esté prevista en la ley que deba publicarse como obligación de transparencia activa. Sin embargo, la ley prevé que todo acto administrativo de carácter general o particular deba ser publicado, con lo cual están alcanzados los concursos y toda la información de concursos que debe ser publicada para que permita que haya un control sobre la transparencia y la imparcialidad en la designación de funcionarios. Algunas particularidades y desafíos en cuanto al acceso a la información en la defensa pública. Va a haber, y va a ser el desafío tanto de la agencia como de los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa que se enfrenten con pedidos de información. Puede haber casos difíciles, puede haber casos donde tengan que hacer una interpretación ad hoc de las excepciones que prevé la ley. La ley prevé como principio general que toda la información que tiene el organismo es pública, salvo de determinadas excepciones. ¿Qué excepciones podrían llegar a ser especialmente relevantes con la defensa pública? Las relacionadas al secreto profesional, las que involucren datos personales que afecten la privacidad de las personas, información sobre causas judiciales. La ley prevé que en la medida en que estén reservadas por otra ley, pongamos casos penales durante la instrucción, están reservadas con algunos matices. Que ponga en peligro la estrategia de defensa en un caso. Todos esos son casos de excepciones que seguramente se van a preguntar ante un pedido de información. Acá cabe la excepción. Ahora, el principio de interpretación de las excepciones lo dice la ley, lo tiene dicho la Corte Suprema. La Corte Interamericana es un principio de interpretación restrictiva. Entonces va a caber la excepción en la medida en que divulgar esa información efectivamente afecte el derecho que la excepción está protegiendo. Entonces no es, acá hay algo de datos personales, entonces acá no respondo, sino divulgar esta información va a poner en peligro, va a dañar el derecho a la privacidad de esa persona o no. Y aún en caso de que lo haga, la ley prevé que, si es posible, la información tiene que ser disociada. Entonces voy a tener que dar la información general y en todo caso reservaré los datos que pudieran afectar ese derecho. Hay una excepción ahí que seguramente los que hayan mirado la ley, y especialmente relevante para la defensa y para la defensa penal en particular, que dice que ninguna de estas excepciones se aplican para casos que estén vinculados a graves violaciones de derechos humanos, crímenes de genocidio, lesa humanidad y demás. Es una excepción sumamente problemática y que será un desafío para ustedes interpretar cuál es el mejor balance para el cumplimiento el balance de derechos en juego para el cumplimiento de esa previsión. El tercero y último punto tiene que ver con transparencia activa, y la agencia del Ministerio Público de la Defensa recientemente creó un propio sitio de transparencia donde reúne la información que prevé la ley. La estuvimos mirando, es muy reciente, no alcanzamos a verlo cuando hicimos la evaluación general en este estudio, pero lo vamos a incorporar. La virtud es que reúne información que estaba dispersa y además crea o pone a disposición información que todavía no estaba. Todavía hay alguna información faltante, parcial y demás. Creo que la medalla se la lleva una información faltante y es común a todo el Poder Judicial. ¿Cuál es? Las declaraciones juradas, efectivamente. Las declaraciones juradas es uno de los ítems de transparencia activa. La ley prevé que tienen que publicarse en Internet, pero esto no es nuevo, porque esto ya lo decía otra ley, una ley de 2013
si se acuerdan el paquete de varias leyes sobre justicia. Una de esas, una que era buena, era la de la publicidad de las declaraciones juradas. Sin embargo, desde entonces, tanto en el Poder Judicial, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura vinieron haciendo interpretaciones, no quiero decir restrictivas, violatorias de la ley, y no han cumplido con esto. Con el agregado de que la Corte Suprema no solo no las publica en Internet, sino que no las entrega ante un pedido. Y lo que han hecho es generar un mecanismo que es que uno debe pedirlas, entonces no están disponibles en Internet como están las del Legislativo y las del Ejecutivo, sino uno debe pedirlas en un formulario online y teóricamente uno las va a recibir. En la defensa funciona, en el Ministerio Público Fiscal también funciona, en el Consejo de la Magistratura te las dan, también con un formulario te las dan también. La Corte Suprema tiene una cosa casi novelesca, que es que uno llena el pedido de información en el formulario y nunca le llega la respuesta, con la cual tiene que ir a la Corte a pedir las declaraciones juradas. Ya se hicieron reclamos, se le planteó a la Corte, se le mandó una carta explicándole, mire que esto funciona así, la Corte responde, esa es la forma en la que funciona. Como una cosa muy... Hay una resistencia muy grande a entregar las declaraciones juradas, es esa la explicación. Y lo peor es que es el Poder Judicial el más resistente, el sistema judicial el más resistente a hacerlo. ¿Por qué es importante las declaraciones juradas? Uno puede tener un fetichismo con el cuánto tienen de patrimonio los funcionarios públicos y pueden salir rankings en los diarios de quién es el funcionario más rico. Eso no es lo importante, eso es parte del morbo y del amarillismo muchas veces. Puede decir algunas cosas, pero no dice demasiado. Para lo que son importantes las declaraciones juradas, y en el Poder Judicial es especialmente importante, es para la prevención y para la detección de posibles casos de corrupción, para la posible detección de conflictos de interés. Y eso es importante en el Poder Judicial, porque afecta el funcionamiento, casos de corrupción, casos de conflictos de interés, tanto en un juez como en un defensor público. Un defensor público, pongámosle, y no creo que suceda, que recibe dinero para priorizar un caso, la defensa de un caso frente a otros, eso tiene un impacto en la vigencia de derechos, tiene un impacto en la igualdad entre quienes tienen acceso a un funcionario y quienes no tienen, y quienes tienen los recursos para hacerlo y quienes no. Entonces, nuestro enfoque de la publicidad de declaraciones juradas tiene que ver con los derechos y con la igualdad, y creemos que es importante seguir dando esa batalla. Hay otra información que sería importante, relevante, empezar a publicar con interpretaciones robustas de lo que implica la transparencia activa, y tiene que ver con información estadística del funcionamiento de la defensa pública. Las estadísticas judiciales son todavía de muy mala calidad y eso no permite hacer una evaluación de cómo está funcionando el sistema de justicia ni asignar prioridades a las políticas públicas en el ámbito judicial. Así que termino ahí como conclusión. Todavía es todo muy incipiente para un cambio que se espera tan grande, o esperamos que sea grande. Creo que algunas instituciones están en mejor camino que otras. Creo que la defensa pública ha dado señales de estar en el buen camino, y esperemos que en un par de años podamos decir que están más cerca del escenario 4, que es tomarse en serio la ley de acceso a la información pública, que de todos los otros. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo voy a hablar desde un lugar un poco distinto, más como usuaria intensa y como somos usuarios intensos de hacer pedidos de acceso. Nosotros en Chequeado, y les cuento en 2 minutos nada más de qué se trata Chequeado y qué hacemos para que entiendan desde dónde les hablo y cuál es nuestra experiencia con los pedidos de acceso. Chequeado es una organización que está enfocada en hacer fact-checking, en hacer chequeos de la información. Queremos combatir la desinformación y nuestro objetivo central es poder aportar datos al debate público.
Queremos que cualquier persona que quiera estar más o menos informada, que quiera formarse su propia opinión y tener los datos básicos sobre los cuales formarse su opinión, pueda hacerlo de la manera más fácil posible. Y para eso lo que hicimos nosotros fue desarrollar un formato, que es un formato específico, que es el que es más reconocible de Chequeado y que son estas notas que ven ahí, que son tomar una declaración de un político, de un empresario, de un sindicalista, de un periodista, de medios de comunicación, de todos los que son formadores de opinión, los líderes de opinión en el espacio público. Tenemos un método de 8 pasos con el cual verificamos si lo que están diciendo se corresponde con los datos o no. Cuando terminamos esa verificación le ponemos una calificación que va de verdadero a falso, pasando por engañoso, insostenible, exagerado y otras cuantas. Por las que nos odian, por lo demás. La gente cree que todo sea verdadero o falso. La idea de esto no es tanto que nos interese decir que es verdadero y que es falso, y más allá de que nos gusta señalar cuando alguien dice cosas que no son verdad en el debate público y nos parece que es valioso señalar a la gente que dice cosas que no son ciertas, en el fondo lo que queremos es que cualquier persona que quiera tener buena información pueda acceder a ella fácilmente y rápidamente, y que si nos están diciendo cosas sobre la pobreza que no son, haya un formato que fácilmente y rápido explique cuáles son en realidad los datos sobre el tema y no nos quedemos con falsas impresiones de lo que escuchamos en el debate público. Esa es la idea general de Chequeado y este es nuestro formato más conocido y el que es como nuestra marca registrada. No es lo único que hacemos, pero para hacerlo y para hacer esto y para hacer los otros formatos de notas que ahora les voy a mostrar también, lo que necesitamos justamente son datos. Y como decía Helen antes, a nosotros nos encantaría no hacer pedidos de acceso y que la información ya esté publicada. Nosotros no tenemos ningún placer en contactar a funcionarios para perseguirlos para que nos contesten nuestros pedidos de acceso, ni sacamos ningún placer con las plataformas web llenando 50 formularios para pedir la información que necesitamos. Pero es la única manera que encontramos porque los distintos organismos tienden a publicar la información que quieren publicar, hacen mesas de conversación en las que discuten con la sociedad civil y dicen cuál es la información que van a publicar, y después no necesariamente la que se publica es la más relevante o la que a nosotros más nos sirve. Y nosotros queremos hacer periodismo y queremos contar buenas historias y cosas que sean relevantes y que le importen a la gente y que nos sirvan como ciudadanos para tomar decisiones, y esas no son necesariamente siempre las que están publicadas. Hay cosas que sí están publicadas y nos sirven y son muy útiles, hay otras tantas que no. Y para eso hacemos pedidos de acceso y somos bastante intensos en nuestro uso de las herramientas. Este año presentamos casi 50 pedidos de acceso. Ya hemos pedido casi 50 pedidos de acceso. La gran mayoría, que es la buena noticia, nos contestaron. Nuestra experiencia sobre todo con el Poder Ejecutivo. Buena parte de los pedidos de acceso que nosotros hacemos son al Poder Ejecutivo. Hacemos mucho menos al Poder Judicial y al Legislativo. Pero estas son algunas de las notas que hicimos a partir de pedidos de acceso y es el uso que nosotros les damos a la información que podemos sacar. La gran ventaja que tienen para nosotros los pedidos de acceso y la información que recibimos así es que muchas veces la información que se divulga desde los distintos organismos es la información que se quiere divulgar y las historias que se quieren contar, y son gacetillas que llegan con lo que las distintas instituciones quieren contar sobre lo que están haciendo o sobre el diagnóstico que están haciendo de lo que está pasando. La gracia con los accesos es que nosotros podemos definir y pensar qué información nos gustaría tener y qué información nos parece relevante y creemos que al público le puede parecer relevante y la pedimos cuando no necesariamente es la que nos quieren entregar. Y con la ley de acceso, en teoría, nos la deberían entregar si es que la tienen disponible. Es un trabajo, implica que nosotros muchas veces no sabemos, por ejemplo, cómo almacena el Estado la información, y si hacemos mal el pedido nos van a contestar que esa información no la tienen y no la van a producir para nosotros. Puede ser que la tengan en otro formato y porque la pedimos mal no nos la van a entregar, y entonces tenemos que hacer todo un trabajo previo de averiguar cómo produce el Estado esa información para preguntarla de la manera más específica posible y asegurarnos que eso sí lo tienen que tener y que no nos pueden entonces por una formalidad denegar esa información. Implica como un montón de trabajo previo para nosotros de entender cómo es la mejor manera posible de hacer el pedido de acceso. Pero cuando lo logramos sacar historias que nos parecen relevantes e interesantes. No siempre, muchos pedidos no llevan a nada y recibimos las respuestas y o no son relevantes o no son exactamente lo que pedimos o no nos sirve. Cuando sí lo logramos son casos como estos, de ver por ejemplo cómo compra el Estado anticonceptivos y cómo algo que puede parecer un sistema burocrático de compras públicas puede tener un impacto directo en la salud de mujeres que no pueden acceder a los anticonceptivos porque no fueron comprados en tiempo y forma y por lo tanto no están disponibles. Casos como la construcción de refugios para mujeres de violencia de género, que a través de un pedido que le hicimos al Ministerio de Interior descubrimos que solo había 3 en planificación de los 36 que se iban a construir entre 2017 y 2019.
Vimos cómo habían evolucionado los planes de Argentina Trabaja y cuántas mujeres están en las Fuerzas Armadas, entre muchos otros ejemplos de lo que venimos haciendo en el último año. Pero esto solo para mostrarles algo concreto de la información y de los resultados que podemos sacar cuando hacemos los pedidos, nos los contestan y tienen información relevante efectivamente. Y estamos contentos con esto. O sea, a nosotros nos simplificó mucho la vida y en términos generales accedemos a mucho más información ahora que antes y tenemos la posibilidad de preguntar cosas que antes por ahí o demoraban mucho más o no nos contestaban o no resultaban y que ahora sí podemos hacer de manera más fácil. Dicha la parte buena, todavía nos quedan muchas cosas con las que nos funcionan bastante mal. Una son los tiempos. Le pedimos al Poder Ejecutivo, a Presidencia de la Nación, el recibo de sueldo del presidente y se demoraron 46 días en contestarnos. Dentro del plazo legal, pero 46 días. Y no nos dieron el recibo de sueldo. Nos dieron un documento que decía que ellos no estaban obligados a producir información específicamente para nosotros, lo cual no entendemos porque se supone que el recibo de sueldo no lo estarían produciendo para nosotros, sino que debería estar. Y nos produjeron un nuevo documento en el que nos daban la información sin darnos el recibo. Hicimos un experimento justamente con ese pedido, hicimos el mismo pedido en 13 países de América Latina y la respuesta es muy distinta en otros lugares. De hecho, hubo 3 países que en menos de un mes nos mandaron efectivamente la copia del recibo de sueldo. Y fueron Paraguay, México y El Salvador. Y en otros casos nos mandaron otro tipo de información, dependió un poco de cada caso. Argentina fue el que más se demoró. Otro de los temas que tenemos es con los formatos. Estos son 2 pedidos de acceso, hicimos 2 pedidos iguales, los 2 al mismo organismo, en este caso fue al Ministerio de Salud, pidiendo todas las compras que se habían hecho justamente de medicamentos a distintas áreas. Uno era sobre anticonceptivos, otro era sobre medicamentos oncológicos. En un caso nos respondieron 45 PDFs, que eran las órdenes de compra que se habían hecho, y efectivamente correspondía a lo que nosotros habíamos pedido y estaba bien la respuesta, formalmente está todo perfecto, nos contestaron con todos los recibos de las órdenes de compra que se habían hecho. En otro caso nos contestaron con una tabla que era mucho más fácil de procesar y mucho más fácil de trabajar con la información que habíamos pedido sobre cuáles eran las compras, quiénes eran los proveedores, los montos, las cantidades, y etc. Es el mismo pedido hecho al mismo organismo y las respuestas son muy distintas según a qué funcionario le cae y cómo nos las quiere contestar. Y después hay muchas veces que directamente o no nos contestan o nos contestan información que no es la que pedimos. Pedimos información sobre cantidad de migrantes expulsados del país, nunca nos contestaron. Eso les pongo solo algunos ejemplos de cosas que nos han pasado. Nos dicen que los operativos que ha hecho la Policía Federal en manifestaciones públicas es información sensible. Nos contestan sobre gendarmería, pero por alguna razón la Policía Federal es información sensible. Pedimos datos de cobertura de la red cloacal y de agua corriente al Ministerio del Interior y nos responden con censos del 2010, que en línea con lo que decía Renzo es ¿y cómo están planificando la expansión de la red si los últimos datos que tienen son de 2010? Es verdad, no tienen que producir la información para nosotros. Uno esperaría que la tengan. Todo eso, y voy cerrando para no robarles más tiempo. De nuestro lado, lo que sí tenemos para hacer, y que va en línea también con lo que decían, es generar más demanda y refinar nuestra capacidad de hacer los pedidos y de producir información a partir de eso. Lo que está ahí es una herramienta que armamos que es muy sencilla, que se llama el abridor, que lo que hace es ayudar a la gente a hacer pedidos de acceso, va por todo el proceso para entrar a la plataforma del Ejecutivo, pero sirve para cualquier poder en términos de ayuda a pasar por los pasos de qué información quieres pedir específicamente, de qué fecha, qué es la mejor manera de redactarlo para presentarlo, qué leyes se pueden citar para aumentar las posibilidades de que te contesten y después tomar eso, copiarlo y pegarlo en la plataforma que corresponda para hacer los pedidos. Si alguno tiene alguna consulta o pregunta para hacer algunos de los expositores. Yo tengo. Una para cada uno. A Gene le quiero preguntar, hago todas y después ustedes me contestan. A Gene le quiero preguntar cuáles fueron los principales desafíos, o resistencias más que desafíos, con los que vos te encontraste intentando aplicar leyes de acceso en otros países. A Renzo le quiero preguntar si nos podés contar cómo la herramienta del acceso le sirve a su trabajo cotidiano, específicamente en materia de incidencia y trabajo con grupos vulnerables.
Y a Olivia creo que es más específica la mía, pero quería saber cuando hicieron estos pedidos de recibos de sueldos de presidentes en otros países, y bueno, acá también, si tuvieron que declarar identidad en todos los casos, o sea, si sabían quién estaba pidiendo esa información, o si pudieron mantener reserva. Te contesto muy rápido eso. Sí. Hicimos 2 pedidos iguales en cada uno de los países, en 13 países. En los 2 casos pedimos recibo de sueldo del presidente y después homicidios y femicidios, a distintas instituciones, obviamente. No nos identificamos en ningún caso, o sea, en todos dimos nuestro nombre como se hace en cualquier pedido de acceso, pero en ninguno pusimos que éramos periodistas y fueron redactados todos exactamente igual para que fueran comparables. Era para tener más tiempo para pensarlo. No. Sobre cómo usamos en ASIG el acceso a la información o en agendas que tienen que ver con derechos de grupos vulnerables. Y es algo que usamos todo el tiempo. Tenemos ejemplos de todo tipo. No sé, ASIG tiene un programa que trabaja en viviendas en villas de la ciudad de Buenos Aires y es fundamental para nosotros tener la información sobre la ejecución de presupuesto en los procesos de urbanización en cada una de las villas, y eso accedemos a través de pedidos de información. En otra jurisdicción, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con otra ley y demás, pero a los efectos de cómo usamos eso es lo mismo. Esa información muchas veces nos sirve, depende de cuál es el objetivo de incidencia, puede ser información que cumplimos con, si es información que es escandalosa sobre un incumplimiento por parte del gobierno de determinada obligación, con publicarla en los medios y darle a periodistas que publiquen eso, muchas veces produce el cambio que estás buscando. Muchas otras veces es para poder sentarte con otra información en una mesa de negociación con funcionarios para poder discutir en otro nivel respecto a si están cumpliendo o no están cumpliendo. Otras veces nos ha servido para reforzar nuestra estrategia en casos de litigio por derechos sociales. Hay un caso, por ejemplo, que lleva varios años y que por ahí es una problemática que tal vez conocen en la ciudad, que tiene que ver con vacantes escolares en nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires y la falta de la demanda grande que hay, la falta de posibilidad de cumplir con eso por parte del gobierno, a pesar de que tiene una obligación de cubrirlo de manera universal. Tenemos un caso desde 2008 sobre eso, y cada año acceder a información sobre el nivel de vacantes disponibles y el nivel de demanda es lo que nos permite discutir ante el juez con el gobierno respecto a si están cumpliendo o no con una sentencia que lleva varios años. Solo algunos ejemplos, pero hay en varios temas de los que trabajamos y con distintos tipos de usos. Gracias, Anela, por la pregunta. Generalizando mucho, pero intentando contestar, yo diría desde la perspectiva de la administración pública, de los funcionarios, y yo he visitado muchos países, he tenido muchas conversaciones con políticos y funcionarios de diferentes niveles. Yo creo que es este miedo al cual hice referencia, el miedo de qué van a hacer con la información. No solo para montar campañas políticas, pero sí para criticar, pero también el miedo de no entender bien la información, de no entender cómo funciona la administración pública, que muchas veces es un miedo bastante razonable, porque antes de la entrada de leyes de acceso a la información hay mucha oscuridad. El público no entiende precisamente cómo funciona la administración pública, no entiende todo el trabajo que hace, pero este miedo de estar expuesto a críticas, a miscomprensión, eso sí es un obstáculo en el momento de publicar información. También lo que mencioné de los problemas de la información no es perfecta, no es siempre correcta, no es actualizada. ¿Qué van a decir? ¿Cómo estáis tomando decisiones sin tener la información al día? Bueno, es una buena pregunta, pero qué incómodo, ¿no? Entonces, eso es una cosa desde el lado de la administración, generalizando. Otro miedo, más bien antes de la entrada en vigor de nuevas leyes de acceso a la información, es de estar desbordado con la cantidad de solicitudes, que en muchos países no pasa.
Y he visto los números sobre la cantidad de solicitudes aquí en Argentina, son muy pocos. En Reino Unido hay, los últimos datos de 2017, 120.000 solicitudes al año. El país es más grande, pero no... si haces el cálculo, deberíais tener ¿cuánto? 4.000 o algo aquí, pero sí. Entonces, ¿qué es la diferencia aquí? Yo creo que es el conocimiento, es una cosa cultural, de escribir, de pedir cosas de la administración pública. Pero una cosa que es una cosa que estoy hesitando decir, pero es una cosa que me han comentado en muchos países, y al final yo creo que es una cosa buena. Muchas veces hay esta idea que con la publicación proactiva de la información, el resultado será menos solicitudes. Y la experiencia en muchos países es el opuesto. Con más publicación proactiva de la información, llegan más solicitudes. Bueno, eso no es un incentivo para publicar información de manera proactiva, porque es más trabajo. Y otro problema que hemos visto en muchos países, es un problema en común, que no hay no hay recursos suficientes para gestionar muchas solicitudes, porque no hay voluntad política suficiente para dotar con recursos las entidades o las unidades que tienen que gestionar solicitudes. Eso es un problema con la transparencia en general. Entonces, el miedo de hacer cualquier cosa que va a aumentar la cantidad de solicitudes, pero si creemos de verdad, y yo he escuchado muchas palabras muy bonitas esta mañana, si creemos de verdad en la transparencia, tenemos que asegurar que cada entidad pública tenga los recursos para contestar, para preparar la información y para publicar de manera proactiva la información. Estos son retos reales. También eso es el papel de la sociedad civil, de hacer mucho ruido, de denunciar la cantidad de silencio administrativo, por ejemplo, porque a veces no es el problema del funcionario que está recibiendo las solicitudes. Tal vez él o ella ha preparado la respuesta, pero la respuesta es sobre la mesa de su jefe, que no lo ha firmado por uno de estos miedos. Entonces tenemos que seguir haciendo campañas con eso. Bueno. Muy bien, ¿alguien tiene otra consulta? Bueno, invito a Ornella a dar las palabras finales. Bueno, es muy breve, es lo mío. Simplemente quiero agradecer a todos y a todas las que pudieron estar y los que pudieron estar hoy acá, a los funcionarios y magistrados, a los panelistas. Todos nos enriquecieron muchísimo y además nos dieron mucho trabajo y muchas ideas para mejorar. A Helen, por supuesto, y a la Embajada Británica por auspiciarnos este evento, a todos los equipos que ayudaron con la organización, al equipo del responsable de acceso que también estuvo trabajando en esto, y así que nos ayuda con el taller de mañana, es nuestra asociación coorganizadora, un taller que algunos de ustedes van a estar mañana, así que agradecerles, y algunas palabras que yo anoté porque se fueron repitiendo en los distintos paneles que estuvieron hoy, y me parece importante quedarnos como con estas ideas finales. La importancia de reforzar el principio republicano, digo, más allá de que el acceso a la información pública es un derecho humano, ya existía una regulación al respecto, no específica, pero vivíamos en una república y como república cualquier persona puede pedir información al Estado. La necesidad de un cambio cultural, estas normas son contraculturales y en algún punto disruptivas y tenemos que enfrentarnos a eso y vivirlo de la manera menos caótica posible. El compromiso con la calidad institucional, porque estas normas indefectiblemente mejoran la calidad institucional. No es solo un favor que se le hace al ciudadano que está pidiendo, ya lo comentó su experiencia el responsable, cómo lo vivió acá. También Ernesto Geijo, quien fue el coordinador de la Comisión de Implementación de esta ley, claramente fue algo beneficioso para la propia institución.
abrir los datos, abrir la información, no solo para la persona que la está pidiendo, y esto es algo que se repitió mucho en todos los paneles. La necesidad de capacitar y difundir a todos los equipos de trabajo. Yo hoy agradezco que hayan estado acá presentes porque sé lo que implica estar todo un día de una jornada laboral sentados acá, pero es importante también que para el adentro de sus equipos puedan contar qué es lo que se hizo hoy acá y cuál es la idea que tenemos desde la Oficina de Acceso y cuál es la idea del compromiso institucional que existe con respecto a esta ley. Porque todos en algún momento intervienen en algún pedido de acceso o trabajan con algo vinculado a acceso dentro de cada equipo. Entonces es importante que no solo el jefe o la jefa de cada área tenga una noción acabada de este tema, sino hacia el adentro también filtrar el concepto. Tomarse en serio la ley de acceso se mencionó y Renzo lo volvió a decir, citando a Carlos Nino, gracias Renzo. Tomarse en serio las leyes, no solo la ley de acceso. Ahora a mí me toca batallar la ley de acceso, tomarnos en serio las leyes y las instituciones que están y que son deberían ser muy buenas, ¿no? Y como reflexión mía, que ya lo dije hoy y lo quiero volver a repetir, es no tener miedo, a publicar la información. Somos funcionarios públicos, las críticas van a estar siempre. Si hay alguien malintencionado o que pide información de mala fe, es el juego democrático, hay que afrontarlo y en todo caso si hay información equivocada, como hoy mencionaron, o información insuficiente, siempre hay posibilidad de replicar cualquier información falsa, siempre hay posibilidades de volver eso a... Cuando uno trabaja bien y trabaja de manera consciente, no hay nada no es necesario ocultar nada, con lo cual no tengan miedo de publicar lo que haya que publicar. Así que, bueno, gracias, espero que les haya sido útil esta jornada.